voy a comentarles algo que me ha pasado, la realidad, que un día le había picado escorpión a mi hijita de 2 años y no podía trasladar porque era noche y no había movilidad también, y lo llevé por canoa en los centros más cercanos para que me pueda atender. Pero en ese caso lo llevé en la posta y no había medicamentos con qué para atender el trabajador que estaba atendiendo. Entonces solamente me había recetado comprar medicamentos de farmacias. Entonces acá en Cenepa no hay farmacia, es escaso ir a buscar ese medicamento. Entonces para trasladar en centro de salud en Huampami no pude, no había movilidad. Entonces justamente vino un señor de Nieva que él vendía medicamentos y lo compramos y lo inyectaron ahí y le hicimos sanar. Entonces eso es la falta de atención, falta de medicamentos, que los centros de saludes no están, no tienen medicamentos, y además no tienen transportes, medios de transportes como pueden llevar de emergencia, no cuenta con la seguridad que pueden llevar a los pacientes. Entonces falta de personales también, y además de esa razón la población casi no se va en los puestos de salud, porque ven que no hay medicamentos, ven que solamente le van a dar esas recetas donde para comprar. Entonces hay problemas serios, porque las madres no se van en la posta. En ese caso, entonces estamos viendo cómo para tener esta movilidad, cómo para llegar en ese punto, cómo nos pueden apoyar como Ministerio de Salud y otros gobierno regional y las municipalidades, que pueden ver a la población que tenga suficientes medicamentos y tener suficientes profesionales que pueden atender en las comunidades y hasta acá mismo en las organizaciones, que puede haber sus movilidades. Eso estamos preocupando, tenemos dificultades más que todo. No contamos con suficientes movilidades que podemos trasladar cuando haya emergencias. Hasta mismo organización tienen personales que están trabajando, también están necesitando. Eso es todo lo que puedo decirle por momento.